El ser humano está inmerso en dos dimensiones principales, que es el espacio y es el tiempo. El espacio se divide en tres dimensiones: altura, largura o profundidad y anchura. El espacio tiene instrumentos para medirse, como podría ser el metro en el sistema métrico decimal, o la yarda, el pie, la pulgada en el sistema inglés. Desde la antigüedad existen instrumentos de medida para establecer el ancho, la profundidad y la altura, como es el codo, un método que utilizaron en el Medio Oriente, en Babilonia, los israelitas, los egipcios. Pero en esta ocasión nos interesa hablar sobre el tiempo. El tiempo fue establecido, igual que el espacio, por Dios para que nosotros viviésemos. Y desde el principio Dios estableció reglas para conocer el tiempo en que el ser humano va a vivir. Así creó los astros, el sol, la luna, las estrellas, para que fueran señales y también para que marcaran el tiempo. Vemos que el sol marca los años, la luna los meses y también el sol marca los días. Dios en el principio dejó establecida la semana, un periodo de tiempo que no es marcada por los astros, sino establecido por el mismo Dios creador. En Éxodo capítulo 20 dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Él le dio 6 días al hombre para que laborara y se tomó un día para que el hombre le adorase. El tiempo también tiene sus instrumentos de medida creados por el hombre. Unos 1500 años antes de Cristo, los egipcios medían los días, las horas, a través del reloj del sol. Y el reloj del sol, que era una estaca, una madera, un palo, en una plataforma donde el sol incidía con sus rayos proyectando una sombra, marcaba las horas de los días. El problema era la noche, cuando el sol ya no estaba. Pero a medida que pasó el tiempo, los humanos fueron inventando instrumentos para medir el tiempo. Por ejemplo, tenemos la clepsidra, que es un instrumento fabricado con vidrio, dos ampollas de vidrio que se comunican por un canal estrecho. Y luego emigró o evolucionó al reloj de arena, que era más efectivo. En Grecia tenemos un sabio que creó el sistema mecánico de engranajes. Nos referimos a Arquímedes. Y ese sistema de engranaje fue el inicio del reloj que conocemos hoy, que se basa en engranajes, el cual se acciona por un mecanismo de cuerda. Otros métodos y utensilios para marcar el tiempo fue el reloj de péndulo, así como los relojes de las torres, que eran fabricados a expensas de engranajes también, pero accionados por unos péndulos más grandes, o sea, con pesas. A medida que pasó el tiempo, los relojes fueron haciéndose más sofisticados hasta llegar a nuestros días con el reloj de cuarzo, muy efectivo, muy exacto, el reloj digital y el reloj atómico. Sin el reloj atómico, los satélites que dan posiciones en la Tierra, como el GPS que nosotros utilizamos a diario, no fuese posible, y ni tampoco los viajes espaciales. El reloj atómico. Hay cristianos, principalmente en el mundo protestante evangélico, que afirman que el Estado de Israel, fundado el 12 de mayo de 1948, es el reloj profético de Dios. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Estado de Israel es el reloj profético de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia,
es el reloj profético de Dios, debido a que todo lo que la Biblia ha anunciado desde antes de la existencia del pueblo judío se ha cumplido exactamente. Y nos vamos al principio y vemos cómo el Señor Dios Creador le dio un tiempo exacto de predicación a Noé para que llegara el diluvio. 120 años. Y precisamente al cabo de los 120 años llegó el diluvio. El reloj profético de Dios es su santa palabra. Además, vemos cómo todas las profecías del Antiguo Testamento, mucho antes de que se fundara el Estado de Israel, se cumplieron exactamente. Por ejemplo, tenemos las profecías dadas a Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser esclavizada en el extranjero durante 400 años. Y al cumplimiento de los 400 años, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue liberado de Egipto. Pero alguien me podría decir, pero ellos duraron en Egipto 430 años. Pero esos 430 años no fueron todos de esclavitud. Ellos vivieron 30 años en libertad hasta que José y el faraón que estaba en el tiempo de José murieron. Luego que pasaron esos 30 años, el pueblo fue esclavizado durante 400 años. Y al cabo de los 400 años, justamente el pueblo fue liberado para que se cumpliese el reloj profético de Dios, que es su palabra. También podemos ver cómo Dios anunció el nacimiento de Ciro, rey Persia, rey de Irán, donde hoy se combate. 100 años antes, Dios dijo que ese rey, ese emperador persa, iba a libertar a su pueblo y le llamó por su nombre, y el Estado de Israel no existía. Tenemos otra profecía que se cumplió al pie de la letra y fue el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba preocupado por conocer el futuro y Dios se lo reveló en un sueño que consistía en una enorme estatua cuya cabeza era de oro, el pecho de plata, los brazos y el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y el profeta Daniel descifró el sueño al rey Nabucodonosor y le dijo, mira, estos son imperios que van a gobernar después de ti. Después de este gran imperio babilónico representado por la cabeza y el oro, vendrá el imperio medo-persa, luego el griego, luego el romano. Exactamente así sucedió, porque el reloj profético de Dios no falla. Los pies de la estatua estaban formados por 10 dedos. Y el profeta le dijo, los 10 dedos de la estatua significan que el cuarto imperio, las piernas de hierro, se van a dividir en 10 reinos menores. Justamente eso sucedió. Los reinos bárbaros del norte de Europa, que luego formaron las naciones modernas europeas, en esos 10 reinos se fundó el decadente Imperio Romano. El Imperio Romano, el imperio que más ha durado en el tiempo, se inició en el 168 a.C. y finalizó como imperio político en el año 476 después de Cristo. Pero ese imperio no murió definitivamente. Ese imperio instituyó con el emperador Justiniano el Sacro Imperio Romano, o sea, la parte religiosa o religiosa política de la continuación del Imperio Romano, a través de los pontífices máximos de la religión cristiana romana. Los pontífices máximos era el nombre que se le daba a los césares y luego es el nombre que se le da a los papas, por lo que el Imperio Romano ha sido el imperio de más larga data en la historia de la humanidad. Ese imperio se inició en el 168 y verá su fin al final de los tiempos, cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra. El reloj profético de Dios
lo podemos encontrar en el libro de Daniel. El reloj profético de Dios lo podemos encontrar en los evangelios, Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. El reloj profético de Dios lo podemos encontrar en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan y en el Apocalipsis o revelación del apóstol Juan. El reloj profético de Dios no es Israel. El reloj profético de Dios es Daniel y Apocalipsis específicamente. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos que cuando se cumplan las profecías de el capítulo 13, todas las naciones que se unan a ese gobierno totalitario y mundial llegarán a su fin. Apocalipsis 13 es el último gobierno o la última fase del Imperio Romano. Apocalipsis 13. Luego del cumplimiento de Apocalipsis 13, se establecerá la marca de la bestia. El pueblo genuino de Dios que guarde sus mandamientos será perseguido. Caerán las últimas 7 plagas, sonarán las trompetas y los sellos se desatarán. Entonces, en medio de esa gran tribulación, aparecerá en las nubes de los cielos Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo se cumplirá. Si saltamos a Apocalipsis 20, vemos que ya los redimidos están en el cielo, juzgando a los demonios y a los impíos. El capítulo 21 nos habla de la aparición desde el cielo de la santa ciudad de Jerusalén y la instauración del lago de fuego del infierno, donde será lanzado el falso profeta, la bestia, Satanás, sus demonios y todos los que despreciaron la oportunidad de salvación. Apocalipsis 22 es el sello de todo este tormento que hemos vivido desde la entrada del pecado, porque Apocalipsis 22 nos habla de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén y de la instauración 1000 años después de la aparición de Cristo en el reino de los cielos, de la tierra nueva, donde los santos de Dios vivirán por toda la eternidad. Que Dios nos ilumine.